Apocalipsis, por favor. Primera de Juan. Si usted ve que una persona no tiene Biblia, sea sensible, compártale. Si ve que una persona es nueva y no puede leer la Biblia y usted sabe, enséñele el libro. ¿Puede bajarle un poquito el volumen, hermano? Un poquito nomás, gracias. Amén, hermanos. Primera de Juan 1. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 10, puestos todos de pie, por favor. Y lo vamos a hacer alternando la lectura. El que no tiene Biblia, por favor, ayúdele, comparte con alguien que tiene Biblia. El primer versículo va a leer su servidor y después ustedes, y vamos alternando hasta el 10. La Biblia dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Incline su cabeza, pídale perdón a Dios. Hermanos, si su carga de pecado es tan grande, humíllese completamente. Póngase de acuerdo con Él. El Señor desde hace mucho tiempo le viene diciendo: estás en pecado, esto es malo, no lo hagas. No se ponga terco con Él. Humillándose humildemente, pídale perdón. No solamente le pida perdón, sino dígale: límpiame de este pecado, límpiame de esta maldad, límpiame de este mal hábito, límpiame de este vicio, límpiame de esta mala costumbre, límpiame de estos malos modales, limpia de este mal carácter que tengo. El Señor lo va a hacer. Ahí donde está, pídale perdón. Si gusta, puede darse media vuelta, hacer de su sillita un altar y pedirle con todo corazón, con una actitud de arrepentimiento, perdón al Señor. Hágalo, no tenga vergüenza, es la casa del Señor. Aquí no estamos para criticar, no estamos para condenar ni para juzgar quién es más pecador, quién es menos. Dios sabe de sobra cómo somos. Señor amado, en esta mañana, y en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis faltas. Soy un siervo inútil, no debería estar delante de tu iglesia, pero estoy porque tú lo permites, Señor, y por tu gracia estoy aquí, no porque lo merezco. Ahora, Señor, te pedimos perdón y toma el control de nuestras vidas. Espíritu Santo, y lo que se diga en esta mañana edifique al pueblo tuyo. Señor, dejamos la predicación en tus manos. Señor, permite que pueda hablar en un lenguaje sencillo, coordinar bien mis palabras, honrar y glorificar tu nombre y no la persona. Quita de en medio al predicador, que seas tú la persona que brille, que tenga luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. El mensaje de hoy es: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hermanos, hace unos meses atrás se le compartió el evangelio a nuestro hermano Enrique, que ahora está en la gloria con el Señor. Alcohólico, los alcohólicos que ya están muy enfermos, aceptó al Señor, estaba viniendo con su hijita. El hermano Giancarlo lo estaba discipulando. Pero miren, volver otra vez a pasar por la misma vereda, volver a dejarse vencer por la tentación, no pedir la fortaleza del carácter al Señor, hizo que cayera otra vez en el alcoholismo hace 3 semanas atrás. Y hermanos, lo golpearon,
y murió con su propio vómito y fue enterrado la semana que acaba de pasar. Un hermano que se le veía con su hijita aquí, y uno tiene esperanzas. No hay peor ciego que el que no quiere ver su condición. Sabemos que estamos mal, sabemos que estamos en peligro y nos volvemos ciegos ante la realidad. Por eso estamos aquí, porque el Señor es luz. Y si dice que una persona dice que conoce a Dios y está en tinieblas, ha mentido. No le está siguiendo al Señor Jesús de todo corazón, no lo está haciendo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, Evangelio de Juan, al capítulo 3, y todos conocen esto, ¿no? Empezando desde el versículo 16, es un pasaje que la mayoría lo sabe de memoria. El mismo Señor Jesucristo, con sus propias palabras, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué, hermanos? Primero, salvo de ser condenado en el infierno, salvo del pecado, salvo de las contaminaciones de este mundo. Él vino a darnos fortaleza, carácter, templanza para salir de vicios, adicciones, malos hábitos, del pecado. Para eso vino, para ser salvos de la perversidad, de la inmundicia. En el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree que en Cristo hay poder para cambiar, si usted no cree que la palabra de Dios convierte el alma, si usted no cree, ya es condenado. Va a vivir condenado siempre a ese estilo de vida. Hay algunos hermanos de aquí que se graduaron en el instituto en San Luis Potosí, conocen a su pastor Luis Ramos, un buen amigo mío. Su hijo varón por mucho tiempo anduvo en malos caminos. Cuando se convirtió al Señor era una lucha tremenda con las cosas que él había hecho, y un día no llegó a la iglesia. Cuando fueron a verlo, había muerto. Lógicamente para el pastor fue tremendo que su hijo hubiera muerto, pero yo le escuché predicar desde el púlpito. Dijo: mi hijo está en la gloria y tiene la victoria sobre sus adicciones y sus vicios. Ha dejado de luchar, Dios se lo llevó. ¿Sabe lo que le quiero decir en esta mañana, hermano? Si usted no puede luchar contra el alcoholismo, contra la drogadicción, la fornicación, el adulterio, la mentira, ¿sabe quién le va a ayudar? Es Dios. Le va a llevar a su presencia para que ya no siga luchando. ¿Sí me entendió, hermano? Usted va a partir de este mundo muy pronto. Si usted no puede luchar, si usted no cree en el poder de Dios, Dios va a tener misericordia de usted y de su familia y le va a llevar a su presencia para que deje de luchar. ¿Entendió, hermano? Y eso le pasó a nuestro hermano Enrique en esta semana. Está en la gloria, dejó de luchar con el alcoholismo. Pero en Cristo tenemos victoria, hermanos. Pero no tenemos la victoria porque no hay peor ciego que el que no quiere ver su condición, que el que no reconoce. Y no me venga con el pretexto de que no puede. En Cristo hay poder, hermanos. Él tiene todo el poder para cambiarnos. De modo que si alguno tiene a Cristo, invitó a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un fiel testimonio es su servidor. Él me sacó de lo mismo hace 30 años atrás, pero tiene que ser constante
perseverante en oración, lectura de la Biblia y sobre todo obediencia, congregándome fielmente las veces que sean necesarias. Y Dios me ha dado dones y talentos para servirle, ocupar en el tiempo en Dios en vez de en el mundo. Pero esto solamente pasa cuando empezamos a ver la luz y dejamos de andar en tinieblas, hermanos. Si me está escuchando, en Lucas, en el capítulo 6, empezando desde el verso 37, Lucas capítulo 6. Y el verso 37 dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. 6:37, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán ¿a qué? A medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermanos, no hay peor ciego que el que no puede ver. ¿Cuáles son sus amigos? Otros ciegos y peores que usted. Es por eso que le llevan a caer en el mismo hoyo. ¿Hasta cuándo cambiamos de amistades? ¿Hasta cuándo cambiamos de actitudes? ¿Hasta cuándo dejamos de ver, de escuchar las cosas pervertidas del mundo? Nos van a hacer caer, nos vuelven ciegos, nos mantienen en tinieblas, hermano. Y la Biblia lo está diciendo claramente. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Alguien que esté en tinieblas, que no esté en la luz de Cristo, ¿puede guiarle a tomar a usted las mejores decisiones? No, hermano. Y generalmente ciegos son los que están en el mundo, en perversiones, y esos son nuestros amigos. ¿Qué buen consejo le pueden dar? ¿Por qué caminos buenos les pueden llevar? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero mira tu condición, reconoce que estás ciego. ¿Por qué juzgas a los demás? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo conozco ciegos, literalmente ciegos, que andan mejor que los que pueden ver en los caminos del Señor, sin vicios, sin adicciones. En el Evangelio de Juan hay una historia preciosa, en el capítulo 9. Juan capítulo 9. Empezando desde el versículo 1 dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. No ciego espiritual, ciego en el cuerpo, no podía ver, de nacimiento. Y muchos conocemos, hermanos, aquí en la ciudad, muchos ciegos. Yo desde niño conozco muchos ciegos que ya están ancianitos y me da lástima verlos. Ya no pueden ni cruzar de la calle. Hay uno con su banquito, su guitarrita, su acordeón para ganarse una limosna. Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Siempre hay personas mal pensadas, hermanos. ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Quién pecó, sus padres o este mismo? ¿Por qué un niño nace ciego, hermanos? Es cierto, por el pecado de los padres.
Cuando un padre lleva una vida sexual desordenada, le contagia a su esposa con enfermedades de transmisión sexual, y especialmente la sífilis, hace que los hijos nazcan ciegos. Una madre que consume alcohol o drogas, tenga la plena seguridad de que los hijos van a nacer ciegos. O un hombre, un alcohólico, generalmente queda muy pronto ciego. Es más, cuando toma esos licores de las cantinas que lo mezclan con alcohol metílico, quedan ciegos. Muchos de las adicciones de las drogas dejan ciegos. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Quién pecó? A veces tenemos problemas y en la curiosidad hacemos estas preguntas. Verso 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No piensen mal, no hay pecado ni de los padres ni de este joven, de este hombre. Nació ciego para que el Señor se glorifique. A veces, hermanos, tenemos hijos que salieron especiales. Nunca, hermanos, reniegue de Dios. Dios lo hizo con un propósito, para que Él se glorifique de alguna manera. 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Siempre repito, hermanos, el tiempo es vida, y el que pierde el tiempo pierde la vida. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos malgastar la vida en vicios, adicciones, y sobre todo en el día cuando es de trabajar? La noche viene cuando somos inútiles. Aproveche la juventud, aproveche la adolescencia, la niñez. Algunos piensan que ser cristiano es cuando uno está a punto de morir. No, hermanos, tiene que ser ya para consagrarse a Dios. Cuando es joven, cuando hay fortaleza, no cuando estamos inútiles y no podemos hacer nada, ni por nosotros mismos, ni por la familia, peor por la obra de Dios. El Señor está aquí enseñando diligencia, a aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, a ser diligentes en la vida. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice la palabra ahí? Luz soy del mundo. Entre tanto que estamos aquí, hermanos, cada uno de ustedes tiene que ser luz en medio de las tinieblas. No podemos confundirnos con las tinieblas. El cristiano tiene que ser especial, tiene que ser diferente. No puede ser del mismo común denominador del montón. Tenemos que ser gente de influencia positiva, tenemos que ser luz, tenemos que brillar en medio de las tinieblas mientras estamos en este mundo, porque después de esto, ¿de qué sirve, hermanos, un cuerpo inerte? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hermanos, algunos ocupan la palabra literalmente. Esto no es remedio para la ceguera, de paso, hermanos. El Señor Jesús hizo esto por primera y única vez, no volvió a hacer esto más. Pero todo tiene un propósito. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El ciego, no sé si le ayudó a alguien o conocía el camino, no sé cuánto espacio hubo entre Jesús y el estanque, pero ciego fue a lavarse. ¿Cuál fue el propósito de esto? Que mientras él fuera a lavarse y recibiera la vista, Jesucristo ya no estaba en la escena, ya no estaba, él se fue. ¿Sabe por qué? Porque a él nunca le gustó glorificarse a sí mismo por un milagro. Es más, cuando empezó a tener fama, dijo: por favor, callen, no digan a nadie lo sucedido. Pero como somos tan chismosos, hermanos, enseguida se sabe todo. Y vemos que este hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí están los curiosos de los vecinos. Mire, primero los criticones, los discípulos: ¿quién pecó? La culpa de... yo sé por qué. Y aquí están los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Hermanos,
Qué bueno es cambiar de estilo de vida. Qué bueno es haber aceptado a Cristo y me haga una nueva persona. Y que los vecinos digan, ¿no era este el borrachito que maltrataba a la esposa? Ese mal hablado, ese patán que llegaba a golpear hasta los perros. ¿Es él? No creo. No, sí, él es. Y él decía, yo soy. Hermanos, qué tremenda experiencia de testimonio del poder de Dios. La gente se asusta cuando uno cambia y somos tan cobardes que no queremos cambiar por el que dirán los vecinos y los amigos. Es este. Y hay vecinos y amigos que dicen, ¿y qué te pasó? Ya no bebes, ya no fumas. ¿Qué? ¿Te hiciste idiota? Y por temor a esa crítica seguimos en la misma inmundicia. Deja que los vecinos se admiren del poder de Cristo, hermanos. Deja que vean en ellos tu buen testimonio. Que vean ellos que ya no eres tiniebla, sino que eres luz el día de hoy. Que ahora realmente se cayeron la venda de los ojos y estás en la realidad. Unos decían Él es, y otros a Él se parece. Él decía yo soy. Y le dijeron, no, como siempre, ¿y qué pasó, vecino? ¿Y cómo? Por eso yo les he dicho cuántas veces, cuando los cristianos van a visitar a un enfermo, no le hagan preguntas. En medio del dolor somos tan curiosos. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo así se enfermó? ¿Y por qué llegó a esto? Y las palabras ni siquiera son de esperanza. No sea como estos vecinos. Dele gracias a Dios porque su vecino cambió, porque es otra persona. Y si es curioso, es para que conozca usted también a Cristo Jesús. Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me levé y recibí la vista. Mire cómo le trata el ciego a Jesús en el verso 11, aquel hombre que se llama, una definición vaga, superficial. ¿Por qué? Porque cuando le puso el lodo no había visto a Jesús, y cuando recobró la vista Jesús ya no estaba. Esta es otra lección. Algunos quieren ver para creer. No, hermanos, hay que creer para poder ver las maravillas y el poder de Dios. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. ¿Ustedes saben dónde está Cristo? No está ahí. Resucitó al tercer día. ¿Dónde está? A la diestra de Dios. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y su Espíritu Santo mora en mí. Ahora soy el templo del Espíritu Santo. Yo sí sé dónde está. Amén, hermanos. La pregunta es, ¿le pueden ver? Pero sí le podemos sentir. Y podemos ver su obra milagrosa en cada uno de nosotros, cómo nos ha cambiado, cómo nos sigue cambiando. No necesito ver para creer, necesito creer para ver lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. El ciego no le vio. ¿Dónde está? No sé. Le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos predominantes de aquel tiempo, legalistas, malos, hipócritas, pecadores. Eso era todo, sepulcros branqueados, pero dentro de ellos llenos de huesos de muertos, como les dijo el mismo Señor Jesucristo. Eso eran los fariseos. ¿Y cuántos religiosos ahora que se cubre solamente con un velo de falsa santidad, pero no conocen ni la palabra de Dios? Le llevan donde los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Hermanos, para los fariseos el día sábado era un día sagrado, no hacían nada, pusieron reglas que ni siquiera ellos podían cargar. Y aquel que hacía algo en el sábado, hermano, era condenado hasta era muerto. Y Jesús hacía milagros del día sábado. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor del sábado aún.
y la gente le criticaba. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿A quién se refiere? A Jesús. ¿Se pueden imaginar los religiosos? Ese hombre no procede de Dios. Por eso es que la gente le pone más fe a la mamita María, a los amigos de Jesús, a San Pedrito, a San Agustín, a San Antoñito. ¿Por qué? Porque creen que Jesús es inservible. Es el Señor de señores. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y los religiosos le menospreciaron a Jesucristo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sabían del poder, de los milagros que hizo Jesús y no querían reconocer. Qué tristeza. Ustedes han visto aquí cuánta gente transformada, cuántos pasados no quieren más de la religión y menosprecian al Señor Jesucristo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cómo? ¿Quién ha hecho milagros más grandes que los que Jesús hizo? ¿Sabes el milagro más grande? Aquí. Pero tu alma pudo haber ido al infierno si no hubiera sido por el milagro de Cristo Jesús, que ahora nos lleva a vida eterna. Entonces yo le digo: ¿qué es tú que te abres? ¿Para qué? Que es profeta. Ya no era el hombre, ahora es el profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había sido vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mire la gente como duda. Pero dime, ¿cómo cambiaste? ¿Cómo dejaste el pobre de padre? Bueno, sí te quedaron, pero es religión a la gente, no sé qué le hace. Parece que les hipnotizan, les dan droga. No creen en Cristo, hermanos. No creían que él había sido ciego. Verso 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Pero miren la cobardía de los padres cuando defendemos un sistema religioso, cuando nos cubrimos como que la religión le fuera a salvar, hermanos. Le hago una pregunta: ¿usted se salva por estar en esta iglesia? No. ¿Usted va a vida eterna por ser bautista? No. Quien salva es el Salvador, Cristo Jesús. Así es que usted no va al cielo porque es católico, porque es testigo sin Jehová, porque es adventista del séptimo día, porque es carismático, mormón. No, hermanos. Todas las religiones, todas fueron inventadas por el hombre para llegar a Dios y ninguna pasa ni del tumbado. Pero el Señor envió a su Hijo. El Padre sí llegó al hombre a través de Cristo Jesús. Y Él es el camino al Padre, no hay otro. Y la gente desecha el camino y anda buscando el camino en la religión. Y estos padres, como muchos de los que están aquí, son cobardes. Mire, sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Por qué no dijeron categóricamente: sí, este es nuestro hijo y nos dio pena que nos nació ciego? Sabemos. Hermanos, como padres tenemos que confrontar la realidad de quiénes son nuestros hijos. No oculte: así es mi hijo y punto. No cubra, no tape. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Cómo no van a saber, hermanos? Si uno de mis hijos nace ciego y de pronto recobra la vista, ¿a quién le doy la primera noticia, hermanos? A mis padres, a mi familia, hermanos. Cuando yo tengo una enfermedad grave y después de los exámenes me dicen que no es nada malo, ¿a quién doy la noticia, hermanos? A mi familia, a los primeros. Las malas noticias ocultamos.
pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Usted sabe quién le cambió? ¿Quién fue? Cristo. Cristo. Nunca tenga temor de decir, ¿sabe qué? Ahora soy lo que soy por Cristo Jesús. No es que no sé. Empecé a ir a esa iglesia y algún rato cambié. No, sea sincero. Fue por Cristo. Él cambió su vida. Él le perdonó sus pecados. Ahora tiene vida eterna. Ya no está condenado, hermanos. Pero no sabemos. Mire esto. Edad tiene. Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Padres cobardes. ¿Por qué? 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cuántos hermanos no quieren seguir a Cristo por no salir de su sistema religioso? ¿Sí o no, hermanos? Es que así fueron mis tatarabuelos, así son mis bisabuelos, mi abuelo, y así somos nosotros. ¿Qué? Condenados al infierno por un sistema religioso, desechando al Salvador, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Por miedo de la crítica. ¿Qué dirá la gente si ahora me ven en esta iglesia? ¿Qué dirá la gente ahora que ya no bebo? ¿Qué dirá la gente ahora que ya no fumo? ¿Qué dirá la gente ahora que no hago fiestas? ¿Qué dirá la gente que ahora no voy a discotecas, a lugares perversos? ¿Qué dirá? ¿Qué cree que va a decir la gente, hermanos? La gente mala que es ciega le va a criticar, pero Dios le va a alabar. Qué tremendo. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces los padres siguieron en el mismo sistema religioso mentiroso de siempre. Pero su hijo, no solamente que ahora tiene una vista material, sino también espiritual. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, los fariseos, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Sabemos, los fariseos sabían que Jesucristo era pecador, cuando en la Biblia estaba profetizado que venía el Mesías. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Quién le acusa a Cristo Jesús de pecador? ¿Qué pecado cometió Cristo? Ninguno. Y estos le acusan de pecador. Y ese es el problema, hermanos. Como Cristo es pecador, entonces ¿quién es mejor que Cristo? ¿Quién? La Santísima Virgen. Y no es que, hermanos, yo no creo en María porque está escrito, pero en la Biblia nunca vemos santísima, vemos bendita y bien aventurada. Fue escogida por Dios para que sea la madre de Cristo. Cuando decimos que Cristo es pecador, que no sirve para nada, entonces hay otro mejor que Cristo, ¿sí o no, hermanos? Y en este momento vemos que los fariseos son mejor que Cristo. La religión es mejor que Cristo. Qué mentira más grande. Entonces él respondió y dijo, verso 25, si es pecador, yo no lo sé, dijo el que era ciego. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora ustedes pueden decir todo de Cristo, pero miren lo que hizo conmigo. Tremendo, ¿no? Miren, cuando yo me convertí, cuando Dios me convirtió, cuando Dios me encontró por su amor, me salvó, me rescató, toda mi familia me empezó a criticar. Y es más, algunos decían, le doy un mes y verán que vuelve a lo mismo. Así es la familia, así es la gente. Cómo menosprecia el poder de Cristo. Han pasado ya más de 30 años y Cristo sigue haciendo el milagro. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Es la tercera vez, incrédulos. Le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Vea a cuánta gente, acércate a Dios, lee la Biblia y no.
¿Cuántas veces y no quieren oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Mire, este que era cieguito y empieza también a tomar valor. Mire, hermanos, como ahorita Él les pone la espada. ¿Quieres también vosotros haceros discípulos? Les dice a los fariseos. ¿Quieren también ser como yo? ¿Quieren ser cristianos? Dígale eso a una persona que tiene otra religión. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Le hago una pregunta: ¿este ciego era discípulo de hombre o de Dios? De Dios. ¿Y los fariseos eran discípulos de Dios o de los hombres? ¿Por qué tienes miedo de los hombres, hermano? Acércate a Dios, acércate a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo. No envió a los evangélicos, no envió a los mormones, no envió a los católicos, envió a su Hijo unigénito por amor, a morir por ti. Y despreciamos el regalo de Dios. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Sabes, hermano, por qué desprecias a Jesús? Porque no le conoces. Has vivido toda la vida en un sistema religioso de párate, siéntate, híncate, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero nunca fuiste a la Biblia para conocer a Jesús. Así son los religiosos de siempre. Incluso iglesias evangélicas, puro show, nada de Biblia. Por eso no le conocen a Cristo, porque no le conoces a través de su palabra. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dicen que conocen, me admira que dicen que conocen la palabra de Dios y no saben quién es Cristo. Tantos años metido en una iglesia y muy pocos conocen de Cristo. Muy pocos. Gente que ha estado por años en una iglesia y ni una sola vez ha leído la Biblia, cuando por lo menos deberíamos de leerla una vez al año. Por eso no conoces de Cristo y te encanta la vida religiosa, ritos, cultos, ceremonias, misas, servicios, pero de Biblia nada. Muy religioso como los fariseos, pero no conoces de Cristo. Ese es el ciego que no quiere ver. ¿Quiénes eran más ciegos? ¿El que era ciego o los fariseos? Los fariseos. ¿Cómo desprecias la luz y te gusta andar en las tinieblas? El versículo 31, qué tremendo. Mire cómo este muchacho sí aceptó a Cristo. Y sabemos, estas son palabras del que era ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bola de hipócritas fariseos religiosos, ¿sabes por qué no tienen bendición? Porque son pecadores. Y Dios jamás escuchará a los pecadores. Por eso tienes tu santo de la devoción, hermanos, porque tras de ese santo está el mismo demonio dándote para tus placeres y deleites. ¿A quién oye Dios? ¿A quién? ¿Qué dice el verso 31? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, tiene reverencia, respeto, adora a Dios, obedece a Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Hermanos, puedes doblar las rodillas, puedes ayunar, puedes caminar de rodillas como hacen algunos kilómetros enteros. Qué tontos. Pero si estás en pecado, Dios no te oye. Esos milagros que tú dices que vienen de Dios no son de Dios. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Tremendo. Son palabras del que era ciego. Si este Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado.
y nos enseñas a nosotros. ¿Cómo termina aquí, hermanos? ¿Qué hicieron con el que era ciego? Le expulsaron. ¿Tú tienes miedo a que te excomulguen? ¿Tienes temor a que la familia ya no te invite a las fiestas de borrachos? Por eso es que no sigues a Cristo. Hermanos, me importa un comino que la familia me ha desechado, que no me inviten a sus compromisos sociales, porque aprendí a gozarme en Dios y en su palabra, porque aprendí a vivir con mi esposa y con mis hijos como a Dios le agrada, a vivir en paz, en armonía, con propósito. Pero tú tienes miedo de que te expulsen, de que te hablen, de que te critiquen, y deja los caminos de Dios y te vuelves al mundo ciego, desventurado, vacío y miserable, como dice el Apocalipsis. Tremendo. Y le expulsaron. Verso 35, estoy por terminar. Oyó Jesús que le habían expulsado y Jesús le fue a buscar. Oh, si mi padre y mi madre me dejaren. ¿Cómo termina? Dios con todo me recibe. Dios con todo me recibe. Te hago una pregunta. ¿Quién te ama más que tu padre y tu madre? Dios. A este que era ciego, ¿sus padres le amaron de verdad? Le dejaron solo. Dios dio su vida por mí. Ninguno de mis familiares ha dado mi vida todavía. Ahora Jesús le va a buscar. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? No le conocía. Por eso hay que presentar el Evangelio, que conozcan a Cristo Jesús, que sepan lo que hizo en mí. ¿Lo hizo Cristo Jesús? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es cara a cara con Cristo, hermanos. El que era ciego. Tú puedes estar frente a frente con Cristo el día de hoy. No lo rechaces. No sigas siendo ciego. Este hombre le pudo ver a Cristo, pudo ver a su Salvador, hermano. ¿Tú por qué niegas? Vele a Él. ¿Por qué te niegas a ver la luz y seguir, hermanos, en las tinieblas? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver su realidad. Y dice aquí: y él le dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo el ciego? ¿Y que era ciego? Le adoró. Hermanos, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. El único objeto de adoración y veneración, ¿quién es? Dios, nadie más. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, hubiera hecho como Pedro con Cornelio: levántate, yo también soy hombre. O como el ángel con el apóstol Juan: levántate, yo también soy consiervo tuyo, servidor de Dios. No puedes postrarte, sino solamente delante de Dios. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pues claro que eran ciegos, claro. Oye, hermano, ¿acaso no ves cómo sufre tu esposa? ¿Acaso no ves cómo sufren tus hijos? ¿Acaso no ves cómo va tu economía de mal en peor? ¿No te has visto al espejo y lo feo que estás? ¿Por los vicios? No hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. ¿Acaso nosotros también estamos ciegos? Pues claro. Siguen en tinieblas, no quieren ver la luz. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si fueran ciegos, no vieran, sería pasable. Pero como ven,
saben lo que hacen, somos pecadores y hay un juicio. Hermanos, no hay peor pecado que el que viendo no quiere ver su realidad. No se engañe, no se engañe, hermanos. Tiene que aprender a hacer luz, no ande en las tinieblas. ¿Sabe que Satanás se encargó de poner una venda de este grueso en nuestros ojos, que se llama pecado? Por eso es que tú no ves cómo sufre tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, la familia. ¿Sabes por qué? Porque ves solo para adentro lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me place, lo que me satisface. Pero cuando Dios te quita la venda, puedes ver cómo sufre tu esposa, puedes ver cómo sufren tus hijos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú eres uno de esos que ven y anda ciego por el pecado, deberías pedirle perdón el día de hoy, todos puestos de pie. El altar está abierto. Ha inclinado su cabeza, ha cerrado sus ojos, por favor, pidiéndole perdón a Dios. Si usted ve lo que está pasando, si usted se da cuenta que está causando problemas, que la situación empeora y no quiere cambiar, usted es un ciego espiritual. El pecado le ha cegado. Solamente Dios puede devolverle la vista, esa vista espiritual, para ver la luz, para no andar en tinieblas. Pídale perdón ahí donde está el Señor, pídale perdón. Quiero terminar haciendo una pregunta. Si usted muriera este momento, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Si usted no tiene esa seguridad que cuando muera, hoy, mañana, en cualquier momento, no va al cielo, levante su mano y diga: ore por mí, pastor. Yo no sé a dónde voy cuando muera, no tengo esa seguridad, no tengo esa seguridad. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Una hermana o un hermano con la Biblia le van a indicar en unos pocos minutos qué hacer cuando usted